Hace unos años atendí el caso de un obispo de una iglesia veterocatólica que fue a un hospital a visitar a uno de sus feligreses para brindarle asistencia espiritual. El cuerpo de seguridad le impidió la entrada a este obispo, aduciendo varias cosas de orden de la discriminación religiosa. Bueno, el caso es que no lo dejaron atender a este feligres. Hoy en Libertad Religiosa para Todos les voy a enseñar los derechos derivados del derecho a recibir asistencia religiosa para que a ninguno de nosotros nos llegue a pasar esto que le pasó al obispo. Empecemos. Hola, ¿qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a las personas que se han suscrito recientemente a este canal y nos están apoyando con su suscripción a este proyecto para empoderar a las personas, a las comunidades de fe y a las instituciones religiosas para que se defiendan efectivamente todos los derechos derivados de la libertad religiosa. Así que si ustedes llegan por primera vez a este canal, les doy la cordial bienvenida y les invito a que se suscriban, obviamente también activen la campanita para que puedan estar recibiendo notificaciones de cada vez que subimos un video nuevo con una información valiosa que ustedes pueden usar para defender sus derechos religiosos. También les quiero invitar a que compartan esos videos porque esa información no ha llegado a muchas personas que desconocen sus derechos derivados de la libertad religiosa. Cada vez que ustedes comparten estos videos, están ayudando a que la libertad religiosa sea respetada por los gobiernos y por la sociedad. También les invito a que realicen comentarios en los vídeos abajo porque nos permiten hacer una retroalimentación de lo que estamos aprendiendo. Hay información que a mí se me puede escapar porque, como les digo, de manera muy coloquial no me las sé todas. Ustedes me ayudan también a aprender de ustedes y a complementar la información para que todos aprendamos. Y la cuarta y no menos importante, que me regalen una manito arriba, un like, si les están gustando estos videos. Me permite saber cuáles les están gustando más para seguirles dando más publicidad. Muy bien, en esta ocasión les quiero compartir el derecho a recibir asistencia religiosa. Y este es un derecho muy importante, máxime en estos tiempos tan álgidos que estamos pasando como comunidad humana. Hablé de ellos en el artículo 14 de la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales, que aunque no aparece en las normas internacionales de libertad religiosa, sí aparece en las normas nacionales de algunos países cuando se garantizan algunos derechos de la libertad religiosa. Y lo pusimos en la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales de la siguiente manera. Recuerden que estoy leyendo el artículo 14. Toda persona tiene derecho a recibir asistencia religiosa dentro de su propia fe, donde quiera que se encuentre y principalmente en los lugares públicos de salud, en las guarniciones militares o policiales y en los centros carcelarios. Quiero que tengan ustedes en cuenta este dato base que les quiero regalar y que lo voy a volver a mencionar como dato de cierre. Y es que los gobiernos olvidaron, de acuerdo a lo que pasó con la pandemia del COVID-19 y todas las restricciones que hubo, en donde la presencia religiosa fue prohibida, censurada y brutalmente restringida por los gobiernos con base en dogmatismos cientificistas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los servicios religiosos no son ningún entretenimiento, no son ningún espectáculo. Los servicios religiosos, como lo dije en la Carta Abierta a Colombia del año 2020, que dirige a varios despachos del gobierno nacional, los servicios religiosos son servicios esenciales porque contribuyen al bienestar mental, emocional y espiritual individual y público. Por eso son tan sagrados y derivan de la libertad religiosa. Vamos a conocer ahora los derechos que se derivan del derecho a recibir asistencia religiosa. El primer derecho es el derecho a la consejería, la dirección, asesoría y acompañamiento espiritual por parte de un ministro de culto perteneciente al credo del solicitante. Uno tiene derecho a solicitar que la asistencia religiosa que uno quiere recibir corresponda a un líder religioso que esté de acuerdo con nuestras convicciones de fe. El siguiente derecho es el derecho a la asistencia religiosa por parte de un líder religioso de la libre preferencia y elección del solicitante. Así este ministro de culto no pertenezca
a la misma confesión religiosa del solicitante. ¿Por qué es importante este derecho? Porque a veces las personas quieren elegir recibir un servicio religioso o una asesoría espiritual por parte de un líder religioso que no pertenece a la confesión religiosa de uno, pero uno quiere recibir esa asistencia de ese ministro y no de otro líder religioso, así sea de la misma confesión religiosa de uno. El tercer derecho derivado del derecho a recibir asistencia religiosa es el derecho a recibir servicios religiosos específicos por parte de un ministro de culto. Llámese ceremonias de iniciación o de transición, servicios congregacionales, lo que llaman misas o servicio dominical, de acuerdo a la religión, celebración de bodas, ritos funerarios, actos penitenciales. Y el cuarto derecho tiene que ver con el derecho a recibir estos servicios religiosos, esta asistencia espiritual en lugares adecuados y dignos para recibir esta asistencia espiritual. Entonces estoy hablando de que en las cárceles, en las bases militares, en las estaciones de policía, en las universidades, en los hospitales, en los aeropuertos, deben disponerse de lugares adecuados, dignos, para recibir un servicio religioso. Pueden ser capillas o pueden ser oratorios. Ahora vamos a hablar de las violaciones que se cometen contra el derecho a recibir asistencia religiosa. La primera violación es cuando se impide la presencia de un ministro de culto que corresponda al credo religioso del que solicita la asistencia espiritual, lo que les pasó al feligrés del que les conté, del caso con el cual empezamos este vídeo. El obispo de ese feligrés llegó al hospital para atender espiritualmente a este feligrés que estaba siendo hospitalizado, pero el cuerpo de seguridad del hospital le impidió la entrada a este obispo. Quiero que ustedes sepan que eso es una violación al derecho a recibir asistencia religiosa. La segunda violación es cuando se le impone a una persona la presencia de un ministro de culto de una confesión religiosa que no pertenece a la del solicitante, pero ojo, esto en caso de que el solicitante haya pedido que quiere la asistencia religiosa de un ministro de culto de acuerdo a sus confesiones religiosas, pero se le asigna otro ministro de culto de otra confesión religiosa. Eso es una violación al derecho a recibir asistencia espiritual. Las personas tienen todo el derecho a ser atendidas espiritualmente por el ministro de culto que les corresponda. Y de igual manera, si el solicitante requiere la asistencia de un ministro de culto específico, de su libre preferencia, así no sea de la religión que él profesa, hay que permitirle ese derecho. La tercera violación es cuando se le impide al solicitante recibir el servicio religioso o el tipo de asistencia espiritual que solicitó. Cuando no se le permite recibir el rito de iniciación o el rito penitencial o la ceremonia congregacional que requiere, que solicitó como parte de la asistencia espiritual. En ese caso se le está violando sus derechos religiosos. Y la siguiente violación es cuando se le impide a las personas que están en estaciones de policía, en bases militares, en institutos carcelarios, en hospitales, en universidades o en aeropuertos, se le impide la disposición de un lugar adecuado y sobre todo digno para recibir el servicio religioso o la asistencia espiritual que se requiere. Eso es importante porque hemos recibido casos en donde no se le permite a las personas recibir sus servicios religiosos o la asistencia religiosa o espiritual en un lugar adecuado, sino que se le envía junto con el ministro de culto a otro lugar que no es el adecuado para la celebración de esa ceremonia religiosa o no es el indicado y no tiene la dignidad necesaria para recibir la asistencia espiritual que requiere el solicitante. Muy bien, ahora vamos a hablar de mis recomendaciones. En este caso yo me voy a dirigir a las autoridades civiles y a los responsables de los lugares que hemos mencionado. Quiero hacer mucho énfasis en las autoridades civiles, en los funcionarios públicos, porque ustedes son los primeros garantes de la libertad religiosa y todos sus derechos derivados. Así que ustedes como autoridades civiles, como funcionarios estatales, tienen la obligación de disponer todo lo necesario para que las personas que se encuentran en lugares especiales, institutos carcelarios, estaciones de policía, bases militares, universidades, aeropuertos, hospitales, puedan recibir los servicios espirituales, la asistencia religiosa que requieren.
es importante que ustedes puedan disponer de todo lo necesario para que este derecho derivado de la libertad religiosa se garantice. A menos que se trate de problemas extremos de seguridad ciudadana, de orden público o de salud pública, tal como lo contempla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18, numeral 3, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 12, numeral 3, que habilita al poder público para regular ciertas prácticas religiosas, ciertas prácticas de la libertad religiosa, cuando hay esos dos casos. Está en peligro la seguridad pública o la salud pública o la moral o los derechos religiosos de los demás. Cuando no ocurren esos casos tan extremos, que es cuando ustedes como poder público pueden obrar, por el contrario, ustedes como poder público, como autoridades civiles, como autoridades estatales, deben garantizar que todos los ciudadanos puedan recibir adecuada, digna y oportunamente los servicios religiosos y la asistencia religiosa que se solicita. Recuerden que los servicios religiosos, como lo dije al inicio, no son entretenimiento, no son ningún espectáculo. Y lo voy a volver a decir al final, en mi dato de cierre. Los servicios religiosos son servicios esenciales porque contribuyen al bienestar mental, emocional y espiritual, individual y público de los ciudadanos. Y a continuación quiero dirigirme a los responsables de esos lugares especiales que he mencionado: los establecimientos penitenciarios, las bases militares, las estaciones de policía, los hospitales, las universidades, los aeropuertos y otros lugares públicos, ya sea estatales o privados, en donde hay afluencia de personas. Es importante que ustedes, como responsables de estas estructuras físicas, puedan disponer de lugares adecuados y sobre todo dignos para que se puedan llevar a cabo ceremonias religiosas y actos de asistencia espiritual de cualquier confesión religiosa. No es correcto que solamente se consagre esas capillas o esos oratorios exclusivamente para el uso de una sola confesión religiosa. Ustedes deben disponer de toda la infraestructura, la arquitectura y el espacio adecuado necesario para que cualquier feligrés y ministro de culto de cualquier confesión religiosa o espiritual pueda realizar ceremonias religiosas o actos de asistencia espiritual en el momento adecuado y de común acuerdo con ustedes como encargados de estos lugares, para que no haya alguna restricción y puedan llevarse a cabo estos servicios de asistencia espiritual que tanto necesitan las personas. Y mi dato de cierre es finalmente el que yo he repetido 2 veces en este video, que es tan importante, y sobre todo he dado mucho énfasis en esa frase porque es algo que yo le he dado a entender a las autoridades civiles de varios países, especialmente de mi país, Colombia, pues que a raíz de la pandemia del COVID-19 se violaron de manera sistemática y de manera grave todos los derechos derivados de la libertad religiosa, y esperamos que esto nunca más vuelva a pasar, porque hay maneras de asegurar el orden público y de asegurar la salud pública sin que se comprometan los derechos derivados de la libertad religiosa. Además, como lo hemos insistido, esta pandemia pudo ser manejada mucho más sabiamente, sin comprometer los derechos de la ciudadanía, sin comprometer los derechos humanos. Y en el caso de la libertad religiosa, tal como lo dije en la carta abierta a Colombia que dirigí a los más altos despachos del Estado colombiano en junio de 2020. Y este es mi acto de cierre y quiero que ustedes me ayuden a difundir mucho esta frase, porque es la que nos va a permitir recuperar la dignidad de la libertad religiosa ante los gobiernos, ante el poder público. Y recuérdenlo muy bien, que los servicios religiosos no son ningún entretenimiento, no son ningún espacio de espectáculo. Los servicios religiosos son servicios esenciales porque contribuyen al bienestar mental, emocional y espiritual, individual y públicamente. Cuando logramos que se respete el derecho a la asistencia espiritual, cuando establecemos todas las condiciones necesarias para que las personas puedan gozar de sus servicios religiosos de asistencia espiritual en lugares especiales, como lo hemos mencionado, estaciones de policía, establecimientos carcelarios, bases militares, hospitales, universidades, aeropuertos y otros lugares especiales, cuando se permite los espacios y la asistencia espiritual oportuna para que las personas puedan gozar de este derecho derivado de la libertad religiosa, definitivamente estamos
creando con esas prácticas un ambiente donde podemos garantizar que haya libertad religiosa para todos. Muchas gracias por su acompañamiento y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.